Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la presentación de la Biblia Ilustrada Interactiva o Biblia de Trabajo. Y escuchar la palabra de Dios, prepara el camino al Señor y escuchar la palabra de Dios. En el principio no existía nada sobre la tierra, solo oscuridad. Entonces, Dios decidió separar la luminosidad de las tinieblas. Hizo la luz y la llamó día. Después hizo la oscuridad y la llamó noche. Esto hizo Dios el primer día. En el segundo día, Dios separó las aguas. Puso unas por encima del firmamento y otras por debajo. Este es el primer relato de la creación. No existe contradicción entre la fe y la ciencia, puesto que Dios es el que ha creado la... Para crear al hombre, Dios utilizó polvo de la tierra. Después sopló en la nariz del hombre y así le dio aliento de vida. Colocó al hombre en un jardín llamado Edén, ubicado en un lugar de Oriente. Dios formó un paraíso de ríos con toda clase de árboles muy bonitos. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, llamados Caín y Abel. Caín, el hijo mayor, se dedicó a labrar la tierra, y Abel al cuidado de las ovejas. Pasado un tiempo, le presentaron su ofrenda a Dios. Caín presentó los frutos de su tierra, y Abel el sacrificio de los primeros corderos. Todos los pobladores del mundo hablaban un mismo idioma, y no tenían problemas para entenderse. Al extenderse la humanidad desde Oriente, encontraron una gran llanura en la región de Sinear. Ahí decidieron fabricar una torre para llegar al cielo y
En aquel tiempo en que Dios cambió el nombre de Abram por el de Abraham, lo bendijo con un hijo llamado Isaac. Dios quiso probar a Abraham y le habló diciéndole: Abraham, toma a tu hijo Isaac y llévalo a la región de Moria. Ahí me lo ofrecerás en sacrificio. Al otro día, Abraham cargó su burro con leña y se hizo acompañar de 2 muchachos. Llevando a su hijo Isaac, se dirigió hacia el lugar señalado por Dios para realizar el sacrificio. Después de 3 días de viaje, llegó al lugar y dejó a los muchachos cuidando el burro, para dirigirse al cerro en compañía de Isaac, con todo lo necesario para el sacrificio. Al ver esto, Isaac le preguntó: ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió: Dios mismo nos dará el cordero, hijo mío. Al llegar, Abraham preparó todo para sacrificar a su hijo, pero antes de que lo matara, el ángel de Dios lo detuvo diciéndole: Veo que temes a Dios, pues le has entregado a tu hijo, el único que tienes. Abraham llamó a ese lugar Dios provee. El pueblo de Israel llegó a las puertas de la ciudad de Jericó, pero los habitantes de Jericó cerraron las puertas de la ciudad para que los israelitas no pudieran pasar. Entonces, por orden de Dios, Josué llevó a su pueblo alrededor de la ciudad de Jericó por 7 días. Al frente del arca de la alianza iban 7 sacerdotes tocando las 7 trompetas que servían en el jubileo. El 7º día dieron 7 vueltas tocando las 7 trompetas. Al final de la 7ª vuelta, los muros de la ciudad de Jericó se desmoronaron, y entonces se adentraron, apoderándose de la ciudad a golpe de espada. Por orden de Josué, el pueblo de los hijos de Israel dio un grito de guerra, porque Dios les había entregado la ciudad. En aquel tiempo, un ángel enviado por Dios se apareció frente a una mujer llamada María para avisarle que pronto iba a ser madre. María, un tanto consternada, le informó al ángel que eso no podía ser, pues ella nunca había tenido contacto con un hombre. El ángel le explicó que muy pronto el Espíritu Santo iría a visitarla para concederle la gracia de engendrar al Hijo de Dios. María se sintió halagada, pero no se consideró digna de ser elegida para tal labor. Sin embargo, era una mujer bondadosa, y a pesar de su asombro, aceptó con humildad la voluntad de Dios. Durante la cena de Pascua, Jesús informó a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Los discípulos se entristecieron y uno por uno le preguntaron: ¿Seré yo? Jesús les respondió: Es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. Las Escrituras marcan que el Hijo del Hombre se marcha, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Los discípulos se angustiaron, pero no supieron quién era el traidor. Después de esto, Jesús continuó con la cena, tomó pan y después de bendecirlo, lo dividió en pedazos y se los dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de este pan, ya que es mi cuerpo. Tomó luego una copa de vino y después de dar gracias la bendijo. Se las dio a tomar a todos y les dijo: Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por los hombres. Esta fue la última cena de Jesús en la tierra. La nueva alianza de Jesús se refiere a que tenía que morir en nombre de la humanidad. Así, Dios perdonaría las faltas de todos los que creyeran en Él. Por eso, cuando alguien muere, puede vivir para siempre con Dios.
Al pie del monte de los Olivos había un huerto llamado Getsemaní. Jesús caminó con sus discípulos hacia ese lugar. Ahí les dijo a sus discípulos que oraran para no caer en tentación. Entonces Jesús se alejó de ellos a una distancia aproximada de un tiro de piedra, y de rodillas le dijo a Dios: Padre, si quieres, aleja de mí el martirio que me espera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un ángel bajó del cielo para consolar a Jesús. Junto a él, oraba con mayor insistencia, y su sudor se convirtió en gotas de sangre que cayeron sobre la tierra. Después de orar, Jesús se encaminó hacia sus discípulos, pero los encontró dormidos. Estaban abatidos por la tristeza. Jesús los despertó y les dijo: Ustedes duermen, levántense y hagan oración, para que puedan refortalecer su espíritu. María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro de Jesús, pero lo encontraron vacío. Había soldados que resguardaban el lugar, pero se asombraron de que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Entonces le apareció el ángel del Señor y les dijo que Jesús había resucitado de entre los muertos. Los guardias se asustaron mucho y quedaron inmovilizados. Jesús se apareció ante las mujeres y les dijo: No teman, digan a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me verán. Las mujeres fueron a dar la noticia a los discípulos, pero ellos no creyeron palabra alguna. Los soldados corrieron ante el jefe de los sacerdotes para contarle lo que había sucedido. Al saberlo, las autoridades judías ofrecieron una gran cantidad de dinero a los soldados para decir que los discípulos de Jesús. El ángel del Señor se presentó frente a Juan Evangelista. Humilde ante su labor, Juan se arrodilló frente al ángel para adorarlo. Pero el ángel le dijo que no lo hiciera, pues él solo era un siervo más de Dios. El ángel le mostró a Juan el mensaje de Jesús que decía: Que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose. Luego el ángel añadió: Jesús llegará para juzgar a cada quien conforme a su comportamiento. Asimismo, prohíbe que se añada o quite información a las Escrituras. Que la gracia del Señor Jesús esté con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, Poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto Esta de tu obra ha vientre, sido realizada Jesús. bajo la normatividad del Magisterio de la Iglesia, dictaminada por la Comisión de la Doctrina de Fe de la Arquidiócesis de México, autorizando su imprimatur, la Arquidiócesis Primada de México, Vicaría General. Historia del Arca de Noé. Noé salva a los animales.
que sea escrito por ley. No proveáis de paja a los hebreos para... Durante más de media vida, yo no le oí. Hasta que comprendí que en realidad su voz habla al corazón del hombre y no solo a la mente. Su generosidad y su amor a veces pueden parecer difíciles de entender. Y escucha la palabra de Dios. Es muy importante señalar y destacar que esta Biblia Ilustrada Interactiva está basada en la Biblia Ilustrada que fue seleccionada, corregida y autorizada por la Vicaría General de la Arquidiócesis Primada de México, lo cual es avalado por sus imprimatur, lo que quiere decir que está completamente apegada al magisterio de la Iglesia. Tiene unos dibujos e ilustraciones muy estudiados y un colorido que atrae muchísimo a todos, sobre todo a los más pequeños. Por esta razón se ha puesto un pasaje por par de páginas. Ilustración texto, texto ilustración. Es muy buen instrumento para alimentar los valores y la fe de la comunidad y alentar el espíritu misionero de los niños, que pedagógicamente está hecha para que le guste tanto a pequeños como a mayores. Y que además su software contiene una serie de herramientas de trabajo apoyando la labor pedagógica, logrando así un gran apoyo en el área de la enseñanza religiosa. Espero que te guste.